Muy buenas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy en un webinar más del Hospital Clínica Bíblica. De verdad que siempre es un gusto poder saludarlos y compartir con ustedes toda esta información que siempre tenemos de primera mano de nuestros especialistas. Y justamente hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Angélica Vargas con nosotros. Ella es especialista en ginecología y obstetricia. Y antes de que ella inicie y les presente el tema y todo lo que ella tiene preparado para ustedes, nada más les recuerdo que pueden ir formulando sus preguntas a lo largo de la presentación de la doctora y vamos a estar escogiendo algunas de esas preguntitas para complementar todavía más la información. Así que, doctora, ¿cómo le va? Muchísimas gracias y le agradecemos de verdad el ratito. Ok, muchísimas gracias más bien por la invitación. Ahí me disculpo porque ando la voz un poquito ronquita, pero estas virosis nos están atacando fuertemente. Bueno, realmente la invitación a compartir este tema me alegró mucho porque es un tema muy, muy importante, ¿verdad? Porque saber elegir el método anticonceptivo nos ayuda a tomar una decisión muy importante sobre elegir también el momento de tener nuestros hijos y que nuestros hijos sean planificados y deseados y no fruto de un accidente. Entonces, realmente es un tema que tiene vital importancia porque además cuando elegimos el momento de quedar embarazada, buscamos también cómo cuidar nuestra salud, tener las vacunas al día, hacer una consulta preconcepcional y eso nos garantiza efectivamente un embarazo de mejor calidad, más saludable, tanto para la mamá como el niño. Entonces, realmente es muy importante esta decisión. Y esta pregunta que nos hacen con muchísima frecuencia es la siguiente, o sea, quiero que me dé el mejor método anticonceptivo. Lamentablemente no hay un método anticonceptivo ideal para todas las mujeres, sino que hay uno para cada mujer, porque esto va a depender del tipo de anticonceptivos, que son muchos. Ahora vamos a ver una cantidad enorme de anticonceptivos y cada mujer es única y diferente y tiene sus propias características. Entonces tenemos que hacer una interacción entre lo que la mujer necesita, entre lo que puede usar y la oferta de los métodos que tenemos. Entonces, si nosotros pensamos, bueno, ¿qué nos interesa o qué le interesa a la mujer considerar para elegir un método? Es importante saber si quiere tener hijos algún día o por cuánto tiempo los quiere posponer, conocer su salud, su edad, su peso, si hay problemas de salud, digestivo, sobre todo para si escogemos métodos orales, riesgo cardiovascular, porque algunas de las pastillas vamos a ver que tienen un efecto sobre este sistema. Algunos hábitos como el fumado que inciden directamente en riesgos de unos anticonceptivos y ser o no disciplinada, que también va a repercutir en el éxito de los anticonceptivos que utilicemos. Y no podemos dejar de lado tampoco, cuando hablamos siempre de ejercicio de sexualidad, no solo la prevención del embarazo, sino también la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Si pensamos en qué requisitos tiene que tener un anticonceptivo, pues hay muchos que estén disponibles, que sean eficaces, que sean aceptables, que sean seguros. Eso probablemente es de lo más importante. Bueno, la eficacia, la seguridad, que los toleremos bien, que sean reversibles. Y en esto, desde ya les digo, o sea, todos los métodos anticonceptivos son reversibles, ninguno deja estéril, a menos que efectivamente nos hagamos la cirugía para esterilidad y que los efectos secundarios sean mínimos. Entonces, para ir entrando en el tema tenemos que conocer qué anticonceptivos hay para poder hacer la elección. Entonces, aquí vamos a tener un listado de los anticonceptivos, ubicándolos desde los más efectivos hasta los menos efectivos. Y aquí entonces podemos empezar a hablar de lo que son los anticonceptivos que se conocen de larga duración, donde están los dispositivos intrauterinos como la T de cobre, la T con hormonas, el implante subdérmico, que bueno, hay diferentes tipos, y que estos son tan efectivos como la esterilización quirúrgica. Entonces vean qué importante que si queremos una seguridad
y por largo tiempo tenemos esta opción de implante anticonceptivo y de dispositivo intrauterino. Cuando hablamos también de menos efectivos o de más efectivos, esto se hace por medio de una valoración que es menos de un embarazo en 100 mujeres en un año. Si seguimos hacia abajo, tenemos lo que llamamos los anticonceptivos de corta duración. En esto tenemos inyecciones, pastillas, el parche y el anillo vaginal. Aquí tenemos metida la lactancia materna, que vamos a ver más adelante en qué casos muy particulares podría funcionar. Y los menos efectivos, donde ya estamos hablando de 30 embarazos en 100 mujeres en un año, donde tenemos básicamente los métodos de barrera. Entonces, si bien son menos efectivos, pero tienen un 70% de protección, entonces no es que no sirvan, ¿verdad? Sino que probablemente tenemos que combinarlos o ser más cuidadosos. Y los menos efectivos, ¿verdad? Que son lo que llamamos métodos naturales, como el coito interrumpido. Para que me entiendan un poquito, explicar mejor lo que significa la efectividad, eso se hace por medio de un cálculo matemático, ¿verdad? Que nos da al final un índice de PER, que significa que nos mide que un índice PER de 1 significa un embarazo en 100 mujeres que usan un método anticonceptivo durante 13 ciclos. Y esto, entonces, entre más cerca esté de 0, más efectivo es. Pero esta efectividad se pierde por el uso. ¿Qué significa esto? Que si nosotros usamos el método anticonceptivo de forma perfecta, tiene una efectividad. Pero cuando agregamos la falla que nosotros podemos tener por olvidos, por enfermedad, por viajes o por N cantidad de situaciones, esto baja, y esto es lo que quiero enseñarles. Entonces, en la rayita verde nosotros vemos la efectividad de los métodos anticonceptivos en general. Aquí tenemos los de larga duración y también los de corta duración. Veamos que todos son menos de 1. Entonces, todos son muy efectivos. Entonces, cuando me preguntan, ¿cuál es el más efectivo? Todos son efectivos. Pero, ¿qué pasa? Cuando aplicamos la práctica diaria, los que dependen de nuestra voluntad tienen un porcentaje de fallo mayor, que no es por el método, sino porque lo usamos mal. Entonces, al principio les decía lo de disciplinada. Bueno, esta es la razón. Porque si no somos muy puntuales con la ingesta, podemos llegar a provocar un fallo del método. No pasa eso con los métodos que colocamos dentro del organismo, ya sea en el útero o bajo la piel, que ya no depende de nosotros, sino que el método va a seguir haciendo su efecto sin que medie nuestra participación. Vamos a ir viendo entonces los métodos anticonceptivos, que recordemos hay hormonales, o sea, con hormonas y sin hormonas. Probablemente los hormonales son los más extensos y los que tenemos que entender bien, porque cuando decimos, me cayeron mal unas pastillas, estamos hablando de una pastilla en más de 100 posibilidades. Entonces, tenemos que estar seguros cuál pastilla y por qué, y si tenemos otra alternativa. Es lo mismo con las inyecciones y los demás que vamos a ver. Entonces, les comentaba, los hormonales serían pastillas, inyecciones, el parche, el anillo vaginal, que algunos no lo conocen, que es un método muy bueno, el DIU con hormonas o dispositivo intrauterino con hormonas y el implante subdérmico. Aquí es importante que sepamos que los anticonceptivos están conformados por hormonas, y la mayoría, o lo que son combinados, van a tener 2 tipos de hormonas femeninas, el estrógeno y la progesterona. Los estrógenos solo hay 2 tipos, el etinilestradiol, que es un estrógeno sintético, y el valerato de estradiol, que es como el estrógeno natural de la mujer. De las progesteronas hay una cantidad enorme que se dividen en primera y segunda y tercera generación. Eso conforme se han ido modernizando. Y es esta progesterona la que nos hace escoger cuál anticonceptivo le recomendamos a una paciente si, además de planificar, tiene dolores de menstruación, tiene acné, tiene síndrome premenstrual, que son esos cambios importantes que dan antes de la menstruación, si es hipertensa o si tiene alguna enfermedad en particular. Estos métodos todos funcionan suprimiendo la ovulación.
Entonces, realmente es un cambio hormonal importante el que se da. ¿Ok? Y aquí vuelvo a lo importante de ser muy disciplinados, porque las pastillas vamos a encontrar dos tipos diferentes, las que se toman por 21 días y las que se toman por 28 días. Las que se toman por 21 días son, todas se inician con en los primeros días de la menstruación, se toman 21 días, se descansan 7 días y se reinicia al 8º día. Eso de forma persistente. Si nos salimos de ese patrón, podemos tener realmente un riesgo de que la ovulación se dé y que podamos quedar embarazados. Para estas pastillas, entonces, tenemos que hacer una disciplina, una rutina, que lo primero que hay que hacer es elegir una hora que sea la más apropiada, y ahora hay mucha facilidad porque ponen alarma en el celular, que antes pues no lo teníamos. Entonces, pastillas combinadas que tienen las dos hormonas se pueden tomar en el esquema de 21 días, 7 días, o también hay las que se toman por 28 días que no tienen descanso. Todo lo que sea oral, también es importante saber qué medicamentos tomamos, porque hay algunos medicamentos que interfieren con la pastilla y nos puede hacer perder el efecto. Entonces, importante la disciplina y si estamos o no tomando algún otro medicamento. Usualmente pasa que se les olvida. Entonces tenemos que tener a mano qué hacemos, ¿verdad? Si es en las primeras 24 horas, nos la tomamos, la que se nos olvidó, más la que toca, no hay ningún problema. Si pasaron más de 24 horas, hacemos lo mismo, pero sí podría ser que tengamos algún problema. Si pasaron más de 48 horas, volvemos a tomar las 2 pastillas más la que le toca. Si esto pasa en las primeras 2 semanas del paquete, es importante usar un condón extra porque ese paquete puede fallar. Y es mejor seguirlo tomando porque si lo paramos vamos a tener un sangrado fuera de periodo. Entonces, seguirlo tomando, pero con cuidado extra. Y especial cuidado hay que tener si tenemos diarrea, si tenemos vómito, cercano del momento de la toma, porque es como si no nos la tomáramos. Entonces, tenemos que aplicar lo que dimos antes. Ok. La otra presentación de un anticonceptivo combinado son las inyecciones que se ponen cada mes y estas se aplican igual con la menstruación, la primera, y en adelante usamos el mismo día calendario. Eso significa que si nos las pusimos un 15, porque ese día estábamos con la menstruación, las siguientes dosis van a ser los 15. Estemos o no estemos con la menstruación, haya venido, se haya ido o no haya venido, los 15 se pone siempre. A veces se quedan esperando a que les venga y ahí entramos también en un periodo de riesgo. Entonces, tener esa rutina de que es solo la primera con la menstruación y las siguientes en el día exacto. Tenemos a disposición también, para las que tienen problemas digestivos, además de la inyección, el parche, que no estuvo en el país por mucho tiempo, pero ahorita lo tenemos de vuelta, y el anillo vaginal que se coloca dentro de la vagina. Y exactamente igual que las pastillas de 21 días, lo ponemos con la menstruación y en adelante se usa por 21 días, se descansa 7 días y colocamos el nuevo. Y en ese espacio, la misma recomendación con la inyección, ya sea que le viniera, que no le viniera o que esté con ella, se pone al 8º día. Estos todos son, o sea, como las mismas hormonas, con el mismo efecto, nada más que por vías de administración diferente. Entonces aquí es donde viene la elección de la paciente. Hay una que dice, yo no me quiero inyectar, otra que dice, me caen mal las pastillas, otra que dice, a mí no me gusta ponerme cosas en la vagina. En fin, pero hay variedad para que cada uno escoja la presentación que más le interese. Con estos anticonceptivos es importantísimo tener claro que tiene efectos benéficos, no anticonceptivos. Y entre ellos los que más, pues para los que más lo utilizamos es para el acné, para aliviar los dolores menstruales, para regular ciclos, aquellas mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes o con mucho dolor, puede funcionar. Y al contrario de lo que se cree que las inyecciones engordan,
en realidad en la mayoría de las mujeres controlan el peso. Entonces esto es importante a considerar porque al dar la sustitución hormonal nos da como una estabilidad hormonal y eso hace que en muchas mujeres, sobre todo aquellas que tienen poliquistosis del ovario, logren controlar el peso con algunas pastillas. Y como les digo aquí, pues con su médico escogerán cuál de todas las diferentes tipos de pastillas es la que más se va a ajustar a la necesidad de cada una. Otro mito, porque con los efectos anticonceptivos o no anticonceptivos, hay muchas cosas que se dicen que realmente no son reales. Recordemos que los anticonceptivos nacieron en 1960 y desde allá para acá, o sea, son medicamentos del siglo pasado, por ponerlo de alguna manera, han ido mejorando, la calidad de las hormonas, la cantidad de las hormonas se ha ido adecuando a que sea de la forma más natural o más parecida a la mujer. Entonces, una de las cosas que siempre las mujeres dicen es que no quiero tomar pastillas por los efectos secundarios que tienen y uno de ellos es el cáncer. Y en realidad, más bien, cuando uno ve los estudios, lo que se dice es que quien usa anticonceptivos por más de 10 años se disminuye el riesgo de cáncer de ovario, incluso disminuye la muerte por cáncer en otros lugares como colon, recto e incluso útero. Entonces, un mito también decir que los anticonceptivos causan cáncer, sino que más bien en muchos casos lo previenen. Pero sí, efectivamente, hay mujeres que no pueden tomar anticonceptivos porque si tienen alguna enfermedad de fondo, sí pueden tener riesgos. Y estas son aquellas mujeres que tienen riesgo de hacer trombosis o tromboembolismo. Y quienes tienen estos riesgos que nunca debieran de tomar pastillas combinadas, las que tienen estrógenos, ¿verdad? Recordemos que, bueno, ahorita vamos a ver las que no tienen estrógenos. Aquí estamos hablando de las que tienen estrógenos y tienen progesterona. Y el estrógeno sí nos da un riesgo de trombosis en aquella que tiene factores de riesgo. ¿Y cuáles son estos factores? Bueno, el fumado. Fumar y tener más de 35 años, eso no es una buena idea. Todas aquellas mujeres que tengan enfermedad cardiovascular como hipertensión no controlada, enfermedad vascular, y a esto no me refiero a varices, sino a insuficiencia venosa profunda, que ya es otra condición. No son los capilares, ¿verdad? Que a veces pues son feos, pero esos no son los que nos van a dar una trombosis. Hay un grupo de enfermedades que se llama trombofilias. Dentro de esas está el lupus y una serie de enfermedades hematológicas que si hay esto de fondo no se deben utilizar estrógenos. Y la migraña, pero la migraña con aura. Eso significa no una migraña corriente, sino la migraña que nos inicia con lucecitas o con ruidos. En estos casos tampoco está indicado utilizar pastillas con estrógenos. Y el riesgo de trombosis, y aquí rompemos otro mito importantísimo y es los famosos descansos, ¿verdad? Porque las mujeres dicen, me descanso de tomar pastillas para desintoxicarme. Entonces, primero, no están intoxicadas, estamos usando hormonas naturales de la mujer. Y el riesgo de trombosis, que ya mencionamos que sí existen mujeres con factores de riesgo, se da solo en el primer año. Si pasamos el primer año y esto no pasó, la probabilidad de que suceda es mínima. Entonces, cuando nosotros paramos de tomar pastillas, tomamos 5 años, paramos de tomar pastillas para desintoxicarnos, que no es correcto, volvemos a empezar ese riesgo de trombosis. Entonces, a la pregunta de si hay que hacer descanso, la respuesta es no hay que hacer descansos. Si ustedes van a parar de tomar pastillas es o porque quieren tomar, o porque quieren quedar embarazadas, o porque quieren cambiar de método. Pero no voy a descansar 3 meses para volver a empezar. Eso es un error y eso conlleva más riesgo de seguirlas tomando. Entonces, eso ojalá que les quede muy claro. Dentro de la anticoncepción también combinada tenemos la anticoncepción de emergencia y lo pongo aquí porque sí quiero llamar la atención de que la anticoncepción de emergencia es, como la palabra lo dice, de emergencia. No es un método regular y si tenemos que recurrir un día a una anticoncepción de emergencia es porque no estábamos con un método seguro. Entonces, eso inmediatamente lo que nos tiene que hacer es
a ir a buscar un método seguro para no volver a tener este riesgo. Ahora en el país ya no tenemos solo este método combinado que se llamaba Yuspe, sino tenemos la pastilla que se vende sin receta médica, que es una sola dosis y que la tenemos que tomar en los 3 primeros días después de una relación con riesgo. ¿Y cuándo pasa esto? Bueno, cuando se tuvo una relación sin anticoncepción, cuando usando el anticonceptivo vimos que se usó de forma incorrecta, lo que les decía que hubo los olvidos o que no se inyectó cuando tenía que hacerlo. Y la otra es que usando un método correctamente falla. Y aquí el ejemplo más claro es que se rompa un condón. Entonces, y el caso pues más desafortunado aquí es cuando una mujer es víctima de violencia sexual. Entonces, usar anticoncepción de emergencia es fundamental para prevenir ese embarazo cuando no lo deseamos. Pero que si recurrimos a esto, inmediatamente busquemos el método regular. Bueno, esto es un poco la presentación que tenemos de la anticoncepción de emergencia y esta es la dosis que tenemos actualmente en el país. Y de aquí pasamos entonces a lo que son los métodos que son solo de progesterona que no tienen estrógenos. ¿Quiénes usan esto? Bueno, todas las que vimos que no pueden usar los estrógenos, que tienen contraindicación para esto. Y aquí el ejemplo número 1 es la lactancia materna. Si una mujer está en lactancia materna, no debe tomar estrógenos porque le seca la leche. Fumadoras, ya vimos, ¿verdad? Las cefaleas con aura y todas aquellas que tengan riesgo de trombosis. Claramente, para saber esto, tenemos que hacer una consulta médica, ¿verdad? Entonces, es importante que, aunque las pastillas se venden sin receta y cualquiera puede ir y comprarse un paquete, si es una situación pues, de emergencia, lo pueden hacer, pero rápidamente la recomendación es ir al médico para hacerte este chequeo y estar seguros de que no hay contraindicación. Que veamos que con las que no tienen estrógeno, la única contraindicación es tener un cáncer de mama en tratamiento. Y el mecanismo de acción, además de suprimir la ovulación, es que hacen también como con el mismo moco vaginal, hacen como un tapón a nivel de la entrada del cuello y esto hace que los espermatozoides no puedan ascender. Como todos los métodos también, ella tiene algunos efectos secundarios que al igual con las pastillas combinadas pueden ser vistos como beneficiosos. Y entre estos tenemos que cuando no se toman estrógenos, la menstruación se puede ir del todo. Y hay muchas mujeres que dicen, yo feliz que no me venga la menstruación. Otras les dicen, no, yo sí quiero que me venga. Entonces aquí vuelvo a lo que es la elección de cada una. Pero sí se presentan sangrados irregulares en la mayoría de los métodos que no tienen estrógenos que van a ser, se tienen que ir como con el paso de los entre 3 y 6 meses se van a estabilizar. Al principio hay que tenerle como esa paciencia. Y también en algunas mujeres pueden dar brotes androgénicos, brotes de acné y aumento de vello. Esto es más dependiente de cada mujer, no es que les da a todas. Y con esto, sobre todo, vamos a ver que con la inyección de los 3 meses, que sí se reporta un aumento de peso que puede ser un poquito más objetivo. ¿Okay? Dentro de estas tenemos también pastillas y aquí el ejemplo más claro es la famosa mini píldora, que es la pastilla que sí pueden tomar las mujeres en lactancia y que las pueden tomar en cualquier otro momento de la vida, si tienen contraindicación a los estrógenos o si les gusta que no les venga la regla, pero que su indicación original nació para, para la lactancia. Y aquí tenemos la inyección, pero la de 3 meses, no la del mes, sino la de 3 meses, que fue la que vino a darnos el primer anticonceptivo un poquito más largo, no de acción corta, ni tan prolongada como los que vamos a ver, sino de 3 meses. Se usó por mucho tiempo, que era la única opción que teníamos sin estrógenos, pero sí definitivamente ahora tenemos métodos modernos que tienen menos efectos, sobre todo en lo que les decía que es la parte metabólica. Estos inyectables, como todos los que son solo de progesterona, como ya vimos, disminuye el sangrado, tienen seguridad cardiovascular y se recomiendan también en mujeres que tienen, convulsiones, porque se dice que tienen un efecto anticonvulsivante. No es que sustituya para nada su efecto, el tratamiento, pero que si tenemos que utilizar un método anticonceptivo, este podría ser una opción.
y disminuye la tasa de los embarazos en la trompa, ¿verdad? Que es el embarazo ectópico. De aquí seguimos con el famosísimo implante subdérmico, que es el método más nuevo que tenemos en el país, que se le conoce como el chip, que algunos lo quieren mucho, pero hay gente que por los mitos incluso le llaman el chip diabólico, ¿verdad? No sé si alguno ha escuchado y que de diabólico no tiene nada porque es un método anticonceptivo muy noble, que tiene, como les dije, de los de larga duración, dura 3 años. Todos los métodos, y este no es la excepción, se colocan con la menstruación. Contiene, es una varillita que tiene 4 centímetros, súper delgadita, que se coloca con un aplicador ahí donde está el dibujito. No se siente, no van a tener mayores efectos locales, y lo que sí se asocia es lo que ya les mencioné, los sangrados irregulares, que solo en un 3 a un 5% pueden llegar a ser sangrados que afecten, o sea, que afecten tanto que la mujer decida quitárselo, pero la mayoría, después de los 3 a 6 meses, se estabiliza. Aquí sí aclaro que, porque hay una creencia de que solo lo pueden usar las mujeres, las adolescentes, y no, esto lo puede usar cualquier mujer en cualquier edad. Tenemos también el dispositivo intrauterino con progesterona. Este dura 6 años, también se coloca con la menstruación. Este es el más efectivo, digamos, en eliminar la menstruación. También lo pueden usar mujeres no como anticonceptivos, sino para controlar sangrados abundantes, sobre todo allá cerca de la perimenopausia, que es un método súper noble, ¿verdad? Con esto. Y como les digo, dura 6 años. Y por eso al principio les decía, es importante saber si la mujer quiere tener hijos en cuánto tiempo, porque si no quiero quedar embarazada el otro año, no se va a poner uno de estos porque no vale la pena. Pero si dice, no, dentro de 5 años o ya no quiero más hijos, bueno, esta sería una excelente alternativa que, como también vimos al principio, es tan efectivo como la operación. Y junto con el anterior, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es los métodos de larga duración, tenemos lo que es la T de cobre. Y aquí entonces pasamos a los anticonceptivos que no tienen ningún tipo de hormonas, liberan iones, que era por muchos años hubo solo de cobre, ahora tenemos también el anticonceptivo intrauterino con plata. Y en esto sí me tomo un par de minutitos porque es importante. Igual, los anticonceptivos, estos desde mediados del siglo pasado, han tenido un proceso de evolución, y que tiene esta forma como de pescadito, fue el que generó las infecciones, los sangrados, las perforaciones en Estados Unidos, que se sacó del mercado, y todos los demás han heredado esa fama de que son malos. Pero realmente el anticonceptivo que tenemos a disposición ahora no tiene nada que ver con esos efectos que generaba ese en particular. Entonces, seguridad, que ya vimos al principio, y mínimos efectos secundarios. Ellos tienen pues esta forma, que son ergonómicos, incluso hay unos con una versión diferente que las alitas son como ovaladas, entonces se ajustan mejor al útero, y esa bolita pues es para colgar el filamento, que es como lo retiramos cuando se llegue el momento. Él viene en un estuchito así, ya colocado dentro del útero, queda de esta manera. Igual se coloca en los primeros días de la menstruación, pero también se puede poner posparto o posaborto. Fuera de la menstruación, solo que sea estrictamente necesario, porque en este momento el útero está más suave, el cuello está abiertito, estamos seguros de que no hay un embarazo y que no vamos a generar un problema a ese nivel. El mecanismo de acción, como ya les dije, las que no quieren hormonas, que no se afecte su ovulación, esta sería su elección, porque el efecto anticonceptivo es completamente local, no nos afecta para nada las hormonas. Y aquí rompemos otro mito, lo pueden utilizar mujeres sin hijos y adolescentes sin ningún problema. Igual con su médico evidenciará si hay alguna deformidad uterina. Solo hay una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson, que tiene un problema de metabolismo con el cobre, que podría no ser utilizado.
Y fuera de eso, en realidad, no hay mayores contraindicaciones. No es abortivo, que es también otro mito que hay, su mecanismo es local y puede ser utilizado por la gran mayoría de mujeres. Y estos son entonces pues una pasada rápida por todos los métodos anticonceptivos que disponemos y sus principales características que tenemos que tomar en consideración cuando vamos a elegir. Siempre, como les también dije al principio, de la mano no podemos olvidarnos de que en el ejercicio de la sexualidad no solo prevenimos embarazos, sino enfermedades de transmisión sexual. Y aquí tenemos entonces los métodos de protección que además, si los usamos juntos, nos potencian el efecto anticonceptivo. Y me refiero pues específicamente a los condones que nos previenen las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones que pueden terminar en enfermedades con sus complicaciones. Y no puedo dejar de mencionar también que en edad reproductiva, hombres y mujeres de todas las edades también, entre más joven mejor, eso sí, ponerse la vacuna del virus del papiloma con el cual estamos protegiendo de esta gran enfermedad que es el cáncer de cervix, pero también el cáncer de pene, el cáncer de recto y ano. Entonces, así como nos cuidamos y usamos otras vacunas, esta también tenemos que tenerla presente. Y es que definitivamente usar condón es una práctica sexual segura porque nos va a proteger hasta en un 90% de la mayoría de las infecciones de transmisión sexual. En este momento el país tiene condón femenino, condón masculino, cada uno tiene sus propias características y pues igual elegir junto con su médico cuál es el mejor. Y muy importante, no lo vamos a ver detalladamente, pero hay que aprender a colocar correctamente cualquiera de los condones que usamos, ya sea el femenino o el masculino. Y aunque sea muy rápidamente, ¿verdad? Tenemos que tomar en consideración desde cómo abrimos el condón, desde revisar que no esté vencido, desde cómo colocarlo, en qué momento colocarlo y hasta cómo retirarlo y cómo desecharlo. Entonces, tener cuidado con esto, estar seguro de que sabemos hacerlo correctamente y si no, pues busquemos la asesoría que se necesita, ¿verdad? Para no cometer errores. Y uno de los errores que más frecuentemente se cometen es ponerlo cuando ya se va a eyacular, cuando hay que ponerlo desde el momento de la erección. Y en el momento del retiro, bueno, sacar el aire, ¿verdad? Que esto es una cosa importante para evitar rupturas. En el momento del retiro, digamos, del pene de la vagina, sostener la base, porque este es el momento en que suceden muchos accidentes, que se queda dentro de la vagina y ya al entrar en contacto las secreciones hay peligro de embarazo. Desecharlo correctamente y considerar algunas cosas que ya mencionamos. Bueno, ahí solo se usa uno por cada relación. Tener suministro, si se rompe, recordar que tenemos a mano la anticoncepción de emergencia y que el almacenamiento debe ser cuidadoso, ¿verdad? Y si vamos a usar lubricantes, tienen que ser solo a base de agua. Con el condón femenino hay mucha resistencia a utilizarlo y sin embargo es probablemente el más sencillo. No tiene relación con el momento de la actividad sexual, sino que se puede colocar desde antes. Usualmente no requiere lubricante, pero se puede adicionar. No se deben usar juntos, es una pregunta que siempre hacen, o se usa uno o se usa el otro, pero no los dos. Y la forma de ponerlo, pues rápidamente es igual que con el otro. Empezamos desde revisar el empaque, distribuir el lubricante, que ya lo trae, abrirlo de la forma correcta. Ellos tienen su zonita para abrir, no tenemos que usar dientes ni tijeras para hacerlo. Como vimos, tiene dos anillitos. Uno se hace como un 8, como se pone el anillo vaginal. Se mete dentro de la vagina y se coloca con el dedo, se coloca y se deja profundo. Y lo importante de es que él, a diferencia que el masculino, nos protege prácticamente toda la vulva, o sea, los labios, el clítoris. Entonces, sí se dice que da más protección
para las enfermedades de transmisión sexual que el masculino. Y para retirarlo solo le damos vueltita y se retira inmediatamente. O se puede incluso un poquito después. Sí se puede colocar mucho tiempo antes, hasta 6 horas antes del inicio de la actividad. Y ya para terminar, hay mujeres que dirán, no quiero ninguno de esos, quiero un método natural. Entonces, algunas palabritas sobre los métodos naturales. Efectivamente, en un ciclo ideal de 28 días, la ovulación se da alrededor del día 14 y alrededor de este día es el periodo más fértil. Entonces, los días antes y después de la menstruación, la fertilidad es menor. Y por eso algunas mujeres dicen unos días antes, unos días después, pero ya vamos a ver eso. Con la lactancia, muchas mujeres se embarazan con lactancia porque no lo hacen bien. La lactancia solo funciona si es en los primeros 6 meses, si el bebé no se ha tomado pero ni un chupón con agua, solo pecho, y si la menstruación no ha venido. Si cualquiera de estas se rompe, esa lactancia no sirve. Y a veces vemos embarazadas o mujeres en lactancia que llegan embarazadas a los 8 meses y dicen, pues yo planificaba con la lactancia cuando ya había sobrepasado el tiempo y claro que los requisitos para que se cumpla. Entonces, igual no es que lo recomendemos, pero tener claro que de usar tendría que cumplirse estos 3. El coitus interruptus o el retiro, ¿verdad? Que también es un método que usa algunas parejas, pero que pues es mucho riesgo, ¿verdad? Hay que tener mucho cálculo y a veces, aunque se haga correctamente, salen espermatozoides antes de la eyaculación y ahí también tenemos el porcentaje de fallo. Entonces, el método del ritmo, como les mencioné antes, tiene que ver con identificar este momento de la ovulación. Esto lo podemos hacer tomando la temperatura, que bueno, ya eso casi no se usa, pero algunas mujeres todavía lo usan. Este es un método que lo enseñan en las iglesias y que, bueno, bien utilizado puede funcionar. Identificando el moco. Este es el moco de ovulación, que es diferente al resto del moco. Recuerden que les hablé del tapón que hacen los anticonceptivos solo de progesterona. Bueno, esto es exactamente todo lo contrario a esto. Este es el moco filante de ovulación, que la mayoría de las mujeres lo logra identificar. Entonces, pero como lamentablemente los ciclos en la mayoría no son de 28 días, para nosotros usar de forma correcta el método del ritmo, el calendario o un método natural, tenemos que hacerlo de la mano o del médico o de alguien que sepa hacer el cálculo, porque hay que tener mínimo 6 meses de las menstruaciones, calcular el ciclo más corto, el ciclo más largo, a esto le hacemos una resta y de ahí nos van a salir los días de fertilidad, que serían los días o que nos abstenemos o que usamos condón. Entonces, eso de 5 días antes, 5 días después, así no funciona. Cada una tiene su propio ritmo y hay que hacer su propio cálculo. Entonces, nada más como para tener esto, que quede muy claro para que no caigan o decir, es que como estoy con la menstruación no quedo embarazada. Si tienen ciclos cortos, pueden estar menstruando y quedar embarazadas. Entonces, no hay que confiarse. Y ya termino entonces con la última, que es la esterilización quirúrgica, que ya vimos que es igual de efectiva a los métodos de larga duración y que pues esto obviamente ya es cuando decidimos no queremos más hijos. Y esto institucionalmente pues sí tienen que hacer una charla, firmar un documento y tener más de 18 años, una paridad o los hijos que, digamos, el deseo de hijos satisfechos, y se puede hacer tanto en el hombre como en la mujer. Ahora, ¿cómo unimos todo esto, verdad? Porque es un montón de cosas de la mujer, sus factores de riesgo y el montón de anticonceptivos que tenemos. Bueno, una historia clínica, o sea, una consulta médica con historia clínica, examen físico, exámenes de laboratorio que se requiere, ver los factores determinantes y al final lo que nosotros haríamos es una recomendación. La decisión final va a ser tuya. Esas son las que van a decidir con cuál se quieren querer. Nosotros les podemos decir, por contraindicación médica no puede usar este o estos demás sí, pero la preferencia y la elección va a estar en sus manos. Y creo que con esto sé que es muchísima información, pero bueno, por lo menos damos un panorama general y muchas gracias por su atención. Más bien, muchísimas gracias a usted, doctora. De verdad que todo quedó súper completo.
mucha información que a veces uno la cree tener de boca en boca y se da cuenta que estaba en lo incorrecto toda su vida. Entonces, de verdad, muchas gracias por su tiempito. Si gusta, por mientras tal vez algunos de los asistentes formulen una pregunta, usted nos puede recordar a dónde está usted ubicada aquí en el Hospital Clínica Bíblica, por si alguna persona quiere sacar cita con usted. Sí, yo estoy en el edificio Omega, en el 5º piso, en el consultorio número 8, para servirles. Creo que puedo quitar la presentación o dejo eso ahí. No, aquí se ve todavía, pero si quiere dejar esta última de contacto, sí, porque siempre es muy útil. ¿La quito o la dejo ahí? Puede dejarla ahí, ahí está. Ok. Por acá tenemos una preguntita que dice, ¿el anticonceptivo de emergencia es abortivo? No, no. Por eso se llama anticoncepción de emergencia, porque es un anticonceptivo. Y de emergencia porque solo lo usamos si estábamos desprotegidos. Al igual que en este país el aborto es ilegal, ¿verdad? Entonces, si fuera abortivo, no podríamos comprarlo. Pero como entra bajo la misma regla legal de los anticonceptivos, se vende sin receta médica. Y el mecanismo es hormonal. Entonces aquí tal vez, y cuando digo hormonal es, al igual que los que hablamos, evita la ovulación. Y se tiene que tomar en los primeros 3 días que se tuvo la relación de riesgo. ¿Por qué así? Porque si nosotros, digamos, esperamos más tiempo, o tal vez primero, el anticonceptivo solo funciona, el de emergencia, solo funciona si lo tomamos antes de que la mujer ovule. Si la mujer ovuló, tómeselo, tómese las dosis que quiera. Si ovuló y ese óvulo estaba para ser fecundado, va a ser fecundado. No va a interferir para nada con el desarrollo de ese embarazo. Entonces, por eso es que uno dice 3 días. ¿Por qué? Porque el semen permanece en la vagina activo, o sea que puede todavía embarazar 5 días, pero el óvulo solo tiene 24 días, digamos, de vigencia. Entonces, si nosotros logramos evitar el embarazo, dando el anticonceptivo, le damos ese margen para que el espermatozoide no pueda fecundarlo. Pero si ya ovuló, no podemos hacer nada, o sea, se podría embarazar. Igual no todas las relaciones en ese periodo son de embarazo, ¿verdad? Uno puede, por eso las mujeres no se embarazan siempre en la primera relación. Pero entonces, para ver si le concreto, no es abortivo, previene el embarazo solo si al momento de la toma la mujer no había ovulado. Si ovuló, el proceso sigue su ruta normal, porque sobre todo con la pastilla que les damos ahora, lo que le damos es progesterona. Y la progesterona es precisamente la hormona del embarazo. Entonces, lejos de dañar al embrión, estaríamos dándole la hormona que necesita. Entonces, con toda la tranquilidad lo pueden tomar porque ninguno de los métodos que hablamos es abortivo, ninguno. Excelente. Por acá nos pregunta María Andrea que si el sangrado que se tiene cuando toma pastillas anticonceptivas, que si ese sangrado es o no menstruación. Vieras que no escuché que si el sangrado, ¿qué? Perdón, el sangrado que tienen algunas mujeres cuando toman pastillas anticonceptivas, que si ese sangrado es menstruación o no. Es que no le oigo la última parte, qué pena. ¿Que si ese sangrado, qué? Que si ese sangrado es menstruación. Bueno, menstruación es un tema, es una definición muy puntual de un sangrado por ovulación, ¿verdad? Entonces, no, eso se llama un sangrado irregular, un sangrado intermenstrual o un manchado, pero no lo podemos considerar como una menstruación normal, porque la menstruación es la que sucede después de la ovulación, que serían como 15 días después. Entonces, ese es un sangrado irregular, por ponerle de alguna manera.
Perfecto. Por acá nos dice que si se puede quedar embarazada con la prolactina muy alta. Dice que la tiene en más de 60 y le viene mes a mes la regla. Ajá, ok. Cuando hay, cuando hay prolactinas altas, sí puede entorpecerse la ovulación y puede haber problema. Entonces, a veces hay que darle tratamiento para bajarla. Se pueden embarazar con la prolactina alta, pero usualmente les afecta. Entonces, si está queriendo tener bebé y no queda embarazada, uno de los exámenes precisamente dentro de todo lo que se manda es la prolactina. Si está alta, se le da tratamiento. Entonces, no se puede confiar, digamos, a que porque la tenga alta, no queda. Pero si no queda embarazada y la detectamos alta, hay que darle tratamiento. Perfecto. Por acá nos dice que Angie nota un flujo más normal, o sea, no tan normal como el de siempre, sino que tiene bastante flujo. Dice que no tiene síntomas que indiquen infección, entonces pregunta que si el método anticonceptivo que ella tiene, el implante, que si le aumenta el moco cervical. No, el implante más bien les comentaba que lo que hace es que espesa el moco, ¿verdad? Entonces más bien debería de ser al revés. Pero bueno, como cada una reacciona un poco diferente, entonces si es solo aumento de la secreción, si no hay mal olor, si no hay picazón, si no hay signos de infección, uno lo puede considerar como un flujo aumentado normal. Cuando hay que ver si es que hay algo alterado, es si tenemos signos de infección, que puede ser cualquiera de los que mencioné. Picazón, ardor, el flujo, que no es un flujo transparente, sino que es un flujo amarillo, verdoso, y que usualmente tiene un olor diferente al que acostumbramos tener. Excelente, por acá dice que ella nunca ha usado anticonceptivos. Entonces, pregunta cuánto tiempo es recomendado para empezar a tomarlos antes de tener relaciones sexuales. Y nunca ha usado, dice. Nunca ha usado. Ok, bueno, con las pastillas es un mes, o sea, si se decide por las pastillas, por las inyecciones, por el parche, por cualquiera de esos, es después de que termine el primer mes de uso. Con los que son de los dispositivos intrauterinos y el implante, si son de efecto más rápido, la primera semana, unos 10 días. Igual la recomendación por tolerancia, por lo menos es mi recomendación, por tolerancia es esperarnos un mes para estar seguros de que el método se toleró, de que no va a haber ninguna complicación. Entonces, aunque el implante, sobre todo, se supone que a las 8 horas ya está haciendo efecto, yo diría que no vale la pena confiarse, sino darle ese periodo de tiempo para ver que no vayamos a tener algún rechazo. Y bueno, tenemos a mano siempre el condón, ¿verdad? En caso de que igual las relaciones se vayan a iniciar antes, pues tenemos el condón como protección dual o protección doble, ¿verdad? Que mencionaba que es muy importante. Perfecto. Y para cerrar, nos preguntan por aquí que si el implante subdérmico interrumpe el periodo menstrual. ¿Me la repite, por favor? Que si el implante subdérmico interrumpe el periodo menstrual. Sí lo interrumpe porque él bueno, forma parte del grupo de los anticonceptivos que no tienen estrógeno. Entonces, sí, con el implante no esperen una menstruación regular cada mes. La mayoría, y es las que mejor les va, es que se les vaya del todo. Algunas pueden tener un periodo de sangrados intermenstruales, eso significa que pueden sangrar 2 o 3 meses al mes, pero no como una menstruación, sino como un manchadito, ¿verdad? Era lo que les decía, que eso de 3 a 6 meses se debe de estabilizar. Y de todas las que se lo ponen, hay un 3% más o menos, o sea que son poquitas, que el sangrado sigue siendo molesto y ellas a veces prefieren
cambiar de método, ¿verdad? Pero la gran mayoría, o sea, nunca esperen tener una menstruación regular, pero la alteración que se da es leve y se acomodan con ella, porque tienen otros beneficios a cambio pues, de no tener una menstruación cada mes. Perfecto, y por acá ya un caso muy específico, dice que tienes 31 años, padeció de acné en la adolescencia y dice que no tiene ciclos regulares si no toma pastillas. Pero al mismo tiempo dice que tiene muchas migrañas con afectación de la vista. Entonces, ¿Tiene qué, perdón? afectación de la vista. O sea, le da migraña con afectación de vista, con las auras. ¿Y toma pastillas? Toma pastillas y si no las toma no tiene ciclos regulares, entonces dice que está en eso, como en ese proceso donde dice que le recomienda a usted si cambiar a otro método o que puede hacer porque le regula una cosa pero le da migraña. Ok, no, si tiene migraña con aura hay que cambiar las pastillas. Puede cambiar a las que no tienen estrógeno. Las que usan las embarazadas. Esas pastillas, sí, eso sí, le van a quitar la menstruación, pero el riesgo de tomar pastillas combinadas si tiene migraña con aura es alto, entonces hay que cambiarlo o ponerse un dispositivo intrauterino. Y los ciclos se pueden regular, si lo quieren nada más regular ciclos, o más bien si ella quiere menstruar, entonces se le puede dar progesterona no anticonceptiva para regular los ciclos y sí tendría que tener otro método anticonceptivo que podría ser una T de cobre, en ese caso, o una T de Mirena, pero estas nada más tener en consideración que esas le quitan la menstruación, pero que eso no es un efecto negativo, es un efecto porque se adelgaza el endometrio, o sea, no es que la menstruación se esté acumulando en ningún lado, ni le va a dar ninguna complicación, pero sí hay que hacerse a la idea de que no le va a venir. Pero sí, la recomendación es, si está tomando combinadas y tiene aura, cámbielas, hay que cambiarlas. Perfecto, doctora. Agradecerle muchísimo a usted y a todos los asistentes del día de hoy. De verdad que esperamos que el espacio haya sido súper provechoso para todos. Recordarles también que estos webinars siempre los subimos al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica y también a final de mes los subimos en formato podcast a cualquier plataforma que usted utilice para escucharlos de esa forma. Y bueno, nada más agradecerles, desearles una muy buena tarde y a usted también, doctora. Muchísimas gracias como siempre por el tiempito. Bueno, muchas gracias por el espacio y de verdad también espero que haya sido de utilidad. Sé que es mucha información, pero bueno, hay que aprender de todo. No, y así les queda grabadito y pueden repasarlo, cualquier duda lo vuelven a ver y lo comparten con sus familiares y entonces ahí van entre todos aclarando las dudas, ¿verdad? Y bueno, y como siempre, ¿verdad? La doctora a su disposición, como dijimos, que también pueden contactarle al 2522-1000, que es la central, ¿verdad? De aquí de Clínica Bíblica y entonces ya ahí los ponen en contacto con el consultorio de la doctora. Muchísimas gracias nuevamente y muy linda tarde para todos. Bueno, buenas tardes. Hasta luego.